Shalom, bendiciones y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Telma Constant, la pastora real. Y si tú estás viendo este episodio, probablemente estás a la espera de un milagro, estás orando por un milagro y todavía no se te da. Bienvenidos a la ciencia del milagro. En esta vida hay dos clases de personas: los que necesitan un milagro y los que lo van a necesitar. Y de hecho yo creo que estamos viviendo un tiempo crucial, porque al menos en este tiempo del cristianismo, ¿verdad? Ya los milagros comenzaron a dejar de ser una novedad y algo ocasional en el pueblo de Dios, porque todo el mundo tiene un testimonio de un milagro. O sea, ya hasta que pare la lluvia, cuando tú estás tendiendo la ropa, ya es una categoría milagro. O sea, todo es milagro. Ahora todo es milagro. Y aunque yo no tengo nada en contra de los milagros, ni tengo nada en contra de lo alarga piel, lo alarga mano, gloria a Dios por ello. Ustedes tienen que saber dónde ustedes hacen su show y su ridiculez. Tengo que decir que cuando tú te entras a las escrituras, te vas a dar cuenta de que el milagro no ocurre en la forma que nos están vendiendo los milagros. Deja tu mueca, tu musaraña, ministro. Siento que tengo que decir esto y usted me va a disculpar. Empezamos temprano con el problema. Cuando a ti te invitan a una noche de milagros, cuando te invitan a un culto de milagros, en verdad tú tienes que hacerte la pregunta que si esto es así. Porque el milagro no sale porque pongan en el afiche que va a haber milagro. El milagro procede directamente de que Dios quiera hacer un milagro. Entonces, cuando te invitan a una actividad, noche de milagro, que si yo quede milagro, tú tienes que saber que esto es más marketing espiritual que una noche donde verdaderamente Dios se va a mover. ¡Qué accidente! Te lo dije, ya te lo dije, que para poder comprender la ciencia del milagro, tenemos que saber de dónde procede. ¿De dónde procede un milagro? Procede de parte de Dios. Pero ¿de qué parte de Dios procede? No solamente de su gracia y su misericordia, sino que también procede desde su soberanía. Porque desde que uno define la palabra milagro, se da cuenta que es una intervención divina, poderosa, que convierte lo imposible en posible. Por lo tanto, no solamente tiene que haber gracia para que Dios lo haga, no solamente tiene que haber misericordia para que Dios se apiade de nosotros y lo haga, también tiene que haber una soberanía, y que esa soberanía esté de acuerdo a un plan divino. Dios no va a soltar un propósito porque tú tienes 20 días de ayuno. Ay, Dios. Tú vas a rebajar, claro que sí. Tú vas a estar fit, mi amor, pero sin milagro. Siento que la religiosidad te ha dado el permiso de creer de que ciertas disciplinas espirituales tienen la capacidad de doblarle el brazo a Dios para que Dios haga no su voluntad, sino lo que tú quieras. Y así hay cristianos. De verdad. Ni un ayuno, ni un cilicio, ni lo que tú quieras, ni un retiro, ni un monte, el bendito monte. Ay, Dios, ¿qué tú vas a hacer con los montes, con los hermanos montes? Dios mío, nada de estas cosas que tú puedas hacer tienen la capacidad de manipular a Dios para que haga su voluntad. Eso no es así. Dios va a hacer su voluntad, tú haga ayuno o no haga ayuno. Se supone que el ayuno no es para gobernar el brazo de Dios. Se supone que el ayuno es para que tu carne descienda, tu espíritu se eleve y tú sepas cuál es tu rol en la voluntad divina. Y hemos hecho lo mismo con los milagros. Nosotros creemos que cada capricho que llega a nuestra vida, que nosotros entendemos que es imposible para nosotros, Dios tiene que hacerlo y que es un milagro. Mira, un marido no es un milagro, no. No me hable de eso. Un marido no. Dios hizo un milagro y me mandó no, probablemente era un milagro. ¿Tú sabes qué? Que tú dejaras de ser como eres para que alguien se pudiera fijar en ti. Eso es un milagro. El hueso. Eso sí es un milagro.
La transformación de tu alma y de tu carácter es más milagro que tú consigas un esposo. Porque el esposo simplemente es la consecuencia de la transformación que Dios hizo en tu vida. Conseguir un trabajo fue un milagro. No, mi amor. Tú estuviste allí en el tiempo adecuado y en la oportunidad adecuada. Con eso yo no quiero decirte de que Dios no meta la mano para que esto se haga. Claro que sí, no estamos diciendo que Dios no hace estas cosas o que no promueve estas cosas. Lo que sí es bueno que nosotros sepamos que milagro es todo aquello que Dios solamente puede hacer y que el hombre no tiene capacidad para hacer. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas y vemos este tipo de escenarios a donde todo lo que yo quiero y no puedo lograr se llama milagro, ponemos el poder de Dios, la soberanía divina y la intervención divina a un nivel tan humano, tan superficial, que deja de ser divino. Si no te ha ido del video todavía, porque te estamos aplastando tu teología milagrera, barata, comprar por chain. Así. Entonces, vamos a entrar al grueso de la enseñanza de este video. Es imposible hablar de milagros y no hablar de una mujer llamada Ana. Ana, la madre de Samuel, que era estéril y que Dios hizo un milagro, pues entregándole a su hijo Samuel, que a su vez se convirtió en profeta de Dios. Es imposible mencionar milagro, no pensar en Ana, todo lo que esta mujer vivía, todo lo que esta mujer sufrió por no tener un hijo. Y creo que tomé a Ana precisamente porque Ana es el principal personaje que la gente que quiere hacer bulto, allante y movimiento psicológico con Jehová es lo que agarra. Y vamos a decodificar la historia de Ana y la ciencia detrás del milagro de Ana para poder comprender que jalarte los cabellos, pasar al altar y llorar, lo único que hace es eso, que haya lágrimas y que haya llanto. Pero tu llanto, tus lágrimas no van a mover el corazón de Dios. Solo lo va a mover un propósito. Ahí está. A mí me encanta la historia de Ana, aunque te tengo que ser sincera, yo no me identifico tanto con Ana, aunque hemos tenido una gran cantidad de cosas parecidas, porque yo no sé si yo hubiese logrado tener la santidad de Ana para, en vez de jalarle los moños a Penina, coger para el templo a orar. Y yo sé que tú tampoco, mi amor. Yo sé que tú quieres ser que la más querubina y la más que sí yo que, pero no. Me va a hacer muerte en el día de hoy. Si usted tuviera una Penina que estuviera metiéndole el palito todo el tiempo, en algún momento te agarra el palito y le da su palo a Penina. Pero la Biblia nos habla de que esta mujer escuchaba a Penina pues criticarla, murmurarla, burlarse de su incapacidad de tener hijos, y que esta mujer lo que hacía era entristecerse y finalmente pues ir al templo. Una de las cosas que a mí me llamó altamente la atención de Ana fue cómo la mente de Ana y el corazón de Ana estaban informados no solamente de su situación, sino también de parte de Dios. En 1 Samuel 1:6 vamos a ver lo siguiente: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Esto es información altamente importante, porque Ana reconocía que su situación no estaba como estaba porque Penina la irritaba, porque el diablo se metió, porque le levantaron un altar en San Juan, por cualquier cosa. Ella reconoció que la autoridad de donde provienen los milagros es Dios. Ella reconoció que Dios es la autoridad suprema de la creación y que si había algo que estaba detenido en su vida, no era obra de Satanás, sino era obra de Dios mismo. Muchas veces tú estás reprendiendo el enemigo equivocado y Dios te está diciendo en esta hora que tú estás luchando y probablemente no tienes que luchar, simplemente rendirte, porque es Dios mismo que lo está haciendo. Ana no buscó culpables. Ana no se puso en una actitud victimista diciendo, ay, mira que se metió y me lo hacen porque yo soy. No. Ella reconoció
que aún su incapacidad de tener hijos provenía de Dios. Este segmento es para los fans del diablo. Que yo sé que hay muchos que van a estar aquí diciendo, no, el diablo sí se mete, el diablo sí esto, el diablo es aquí. Sí, yo sé que tú eres fanático de Satanás, que si te lo sacan de la historia, a ti te da un vaído. Hay muchos de ustedes que están en esto más por miedo al diablo que por amor a Dios, ya te lo dije. ¡Ay, Dios mío! Porque ustedes son fanáticos de Satanás. Pero en este caso que estoy hablando de los milagros, Ana reconoció que este bloqueo que había en su vientre venía de parte de Dios. Señores, cuando leemos las escrituras, vamos a ver que aún los movimientos del enemigo tienen que ser autorizados por el Padre. ¡Ay, ay, 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 ay! Porque Satanás no es omnisciente ni omnipotente, también está bajo la autoridad divina. Por eso que en tu iglesia no te van a decir eso, porque es mejor tú tener al diablo suelto como gavete para tú andar prófugo, ¿tú me entiendes? Y poder estar reprendiendo al diablo cuando muchas veces lo que tienes que hacer es reprender tu propia carne. Alaba a Dios. Entonces fíjate que Ana, en vez de ella pensar en Penina o de otro tipo de cosas, lo que hace es recordar que era Dios que tenía su vientre cerrado. ¿Cuántas veces vas a quedarte en la misma victimización y no te vas a postrar delante de Dios reconociendo que probablemente el bloqueo viene de arriba? Pero que también puedes decir, como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. En vez de victimizarte, reconoce de dónde vienen todas las cosas y humíllate. Yo le digo a usted que Ana para mí es admirable. Porque ella teniendo toda esta situación, la Biblia dice que luego Ana pues va con Elcana, su marido, al templo a orar y a buscar el rostro de Dios. Y allí vemos una escena épica que yo creo que todo el que ha leído eso dice, no, pero esto es una injusticia tremenda. Porque no solamente ella está lidiando con su problema de no tener hijos, sino que también está lidiando con una persona que se está burlando de ella. Y cuando llega a la iglesia, también encuentra a Elí, que la está punchando como para que ella tenga un exabrupto, o no sé si era abortar el milagro lo que querían. Yo no entiendo. Pero esta mujer se supone que llega a un lugar que donde debe encontrar paz, lo que encuentra también es más persecución. Mire lo que dice 1 de Samuel 1, 15 y 16. Dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Jehová. ¡Wow! Yo quiero preguntar, ¿y dónde estaba el discernimiento de Elí? Yo quedé seca. Yo quiero preguntar, si usted encuentra una persona en el altar, ¿cómo es que tú vas a asumir que esa persona estaba ebria? Y le vas a hacer esa pregunta. Pero a mí lo que más me sorprende es que Ana, ni eres tú ni soy yo. Ana no se ofende. Te lo digo de todo corazón. Yo no sé cómo yo me hubiese sentido si el pastor de mi congregación me encuentra orando y asume que yo estoy borracha. Brulicha Kichan me queda corto a mí. Yo no sé cómo yo hubiese reaccionado. Te lo juro que yo no hubiese sido la madre del profeta Samuel, porque yo voy a reaccionar de una forma carnal. Y no me mire así porque yo sé que tú también. Sin embargo, la humildad de Ana la posicionó para recibir primero un regaño y después una victoria de parte de la misma persona. Con esto lo que quiero decirte es de que esa forma victimista y esa forma tan ofendible es lo que no nos permite profundizar en ciertos niveles de fe, porque tú eres demasiado sensible y te ofende. Dios no puede usar a cualquier gente a desatar tu milagro. ¿Tú sabes por qué? Porque tú te ofendes. Y no, tú le tienes incluso un libreto al milagro. ¿Y eso existe en el evangelio, líder? Yo voy a ir a tal campaña que me ore tal profeta y ahí yo voy a recibir un milagro. Mi amor, el milagro es soberano. Y el milagro, la imposibilidad de poder tener algo, no solamente viene a probar el poder de Dios,
sino que también viene a probar el corazón que lo va a recibir. Muchas veces tú no has recibido lo que esperas de parte de Dios porque tú de todo te ofendes, porque tú de todo te sientes mal, porque tú de todo le estás buscando un periquito a la voluntad divina. Te parece a Naamán, que quería un milagro también, pasar sanado de lepra, pero él quería elegir el río. Oye ahora. Ay, sí, él quiere elegir el río a donde le van a sanar. Tú no puedes estar eligiendo profeta, tú no puedes estar eligiendo culto, tú no puedes estar eligiendo de qué forma que tú lo quieres hacer, porque como el milagro procede de un Dios soberano, se va a mover soberanamente. De la misma manera que la mujer sirofenicia no se ofendió cuando Jesús le hablaba de que los perrillos no podían comer de la mesa de los hijos, y esta palabra, lejos de ofenderla, la hizo profundizar en su fe para pedir todavía de una manera más vehemente al que tenía en sus manos la llave de su milagro. De esa misma manera, Ana actuó cuando Elí le dijo palabras que definitivamente queda mucho que desear. Sin embargo, ella lo utilizó para poder afianzar su posición en Dios. Porque las autoridades divinas son puertas para que Dios envíe sus milagros. Muchas veces tú estás orando por un milagro, tú estás orando para que Dios haga algo, pero también eres la misma persona que no te sujetas a tus autoridades espirituales. Eres la misma persona que cuando recibes un consejo o recibes alguna reprimenda de tus pastores, de tus líderes o de la misma palabra de Dios, lo que haces es ofenderte, decir no me entienden, mira lo que dicen y lo que ellos no saben, lo que ellos no saben. Mi cariño, mi cariña, ellos no tienen que saber, están siendo utilizados por Dios para revelar lo que hay dentro de tu corazón. La sujeción, la mansedumbre y la humildad ante las autoridades abre la puerta para un milagro. La Biblia dice que después que Elí vio a Ana así y escuchó esa respuesta, él mismo dijo: ve en paz y que Dios haga contigo como ha pedido tu corazón. Él mismo certificó, selló, como tú le quieras hablar, que el pentecostalismo te ha enseñado. ¿Cómo es? Pactó, selló con una palabra. Toda esa locura que a ti te dicen en tu iglesia, pero que no son bíblicas. Lo único que hizo el pastor Elí, el sacerdote, fue afianzarla en la fe que ella tenía en el Señor. Y dice la palabra del Señor. Este versículo dice lo siguiente, 1 Samuel 1:18. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. A mí me impresiona muchísimo que una mujer con el alma atribulada como la tenía Ana, que tenía tantas cosas en su cabeza, llega al templo, se derrama allí y que inmediatamente primero ora y segundo tiene una interacción con el hombre de Dios allí, se para de allí y se había ido toda depresión, se había ido esa ansiedad de ni siquiera comer y dice que no estuvo más triste. Yo soy de las que creo que antes de que venga un milagro a tu vida, debe venir una transformación a tu corazón y a tu carácter. Dios no va a dispensar un milagro en una vida que no ha sido transformada. Me dejó loca y sin idea. En una vida que no ha sido moldeada a la imagen de su Hijo. Muchos de nosotros tenemos imposibilidad de recibir algo de parte de Dios, porque es que no hay garantía, mi amor. No hay garantía. Ay, no. La transformación de tu carácter es la garantía de que tu milagro no se va a convertir en un ídolo. No me mire así, que tú sabes que muchas veces le pediste a Dios un esposo, un novio, un trabajo, lo que sea, y luego por el novio, por el esposo y por el trabajo tú dejaste de servir a Dios. ¡Ay, padre! Entonces, antes de Dios entregarte algo que te desenfoque, va a transformar tu corazón en fidelidad, en responsabilidad espiritual. Entonces, fíjate, tú crees que Dios no está trabajando, tú crees que Dios no está trabajando porque tú no estás mirando lo que tú quieres ver.
Pero Dios está haciendo en ti lo que Él quiere ver en ti antes de entregarte lo que tú quieres ver. Tú no estás entendiendo los niveles que yo estoy Líder, yo hablando. quiero salir corriendo, volar la mesa y de todo. Por eso esto no es un asunto de una fila, señores. Esto no es un asunto de yo pasar al altar. Esto no es un asunto de que, ay, yo levanté mi mano y yo creí de todo corazón y yo no sé por qué Dios no lo hizo. No. La fe sin obras es muerta. De nada te vale creer en el Dios de los milagros si tú no vives de acuerdo al Dios de los milagros. Dice la Biblia de que ella se levantó de aquí sin depresión, sin angustia, sin ansiedades, sin demanda, sin nada de eso. Dios hizo una obra en ella primero, antes de Él manifestar una obra para ella en un milagro. Cuando tú lees Primera de Samuel, te vas a dar cuenta qué clase de oración hizo Ana. Porque Dios utilizó todo lo que estaba alrededor de la vida de Ana y todo este proceso que ella estaba viviendo para poder madurarla, cimentarla, corregirla y transformarla. Muchos de nosotros entramos a los procesos solamente a reprender y a decir no sé por qué me pasa esto. Pero Dios utiliza los procesos precisamente para provocar cambios en nosotros. Esta clase de oración humilde, apegada a la voluntad divina, este corazón transformado, era lo que Dios estaba esperando para poder soltar lo que Él tenía para ella. Vamos a ver si este proceso que tú estás atravesando, por lo cual estás pidiendo tanto un milagro, también tú lo aprovechas. Es más, yo puedo decirte a ciencia cierta que más que el milagro mismo, el proceso tiene un poder impresionante en la vida de las personas. Yo he visto milagros que Dios ha hecho en personas y esas personas después que reciben el milagro se apartan de Dios, no hablan de Dios y hasta creen que el milagro fue ellos que lo consiguieron. Pero es imposible no darle la gloria a Dios y no vivir correctamente cuando tú, aparte de disfrutar el milagro, también le sacaste ventaja al proceso. Ya en Primera de Samuel 1:27 vemos el milagro manifestado y es un versículo que todo el que va a tener muchachos, todo el que está embarazado, lo utiliza, que es: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Nosotros utilizamos solamente esta frase, pero estos versículos anteriores muestran qué es lo que verdaderamente está pasando. Este corazón purificado de Ana y que se alineó al propósito de Dios, se alineó a la voluntad divina, se convirtió en un vehículo no para manifestar un milagro, sino para manifestar un propósito que ya Dios tenía. Se alineó el que Ana no tuviera hijos y la necesidad de Dios para que en Israel hubiera profeta. Con esto yo lo que te estoy diciendo es que el milagro no viene para complacer caprichos, sino para materializar el plan divino. Yo quiero salir volando por los aires ahora. Pregúntate si eso que tú estás esperando, qué parte y qué gloria tiene Dios en eso que tú estás pidiendo. Muchos de nosotros estamos pidiendo cosas que la única persona que va a ser glorificada y bendecida eres tú. Ay, no, pero que Dios es bueno y que Dios me lo va a dar. Dios va a seguir siendo bueno y no te lo da. ¡Ay! Es bueno que tú sepas que hay mucha gente que califica por un milagro y no lo va a recibir. Simplemente porque no hay gloria divina. No hay gloria divina. Ay, yo quiero que Dios se meta. Sí, pero tú tienes que saber que Dios se va a meter como un Dios creador y soberano de la creación, no como un mayordomo a consentirte los caprichos. El corazón de Ana se purificó en medio del proceso. Ahí quedó fuera: dame un hijo para echarle coba a Penina, que me tienes alta. Dame mi hijo para que esa mujer se calle. Eso se cayó ahí. Se cayó también el dame mi hijo para yo poder amarrar el Cana, porque el Cana un día de esto me va a dejar porque Penina tiene y yo no tengo. Incluso el Cana le dice: mujer, pero yo no te basto. ¿Para qué tú quieres, muchachos? Si no te soy yo mejor que 7 hijos. Se cayó también la teoría de que era que ella quería amarrar al marido. Pero también se cayó la teoría de que ella estaba buscando identidad en ese hijo o en ese milagro. Porque ya Ana sabía quién era, ella sabía el Dios que tenía y ella no estaba esperando hacer una vida ahora después del milagro. Ella ya tenía una vida, ella tenía un Dios. Por lo tanto, el único glorificado
en ese milagro que se le hizo a Ana era Dios. Yo te pregunto, ¿quién se lleva la gloria de que Dios mueva su mano en tu vida? Ay, Dios mío. Mi alma alaba. Acelere, pastor, vamos para adentro. Si Dios hace eso que tú estás pidiendo, ¿quién se va a glorificar? ¿Tú o Dios? Si Dios te concede las peticiones de tu corazón, ¿cuántas más personas van a ser bendecidas con lo que tú pides? ¿Te das cuenta que no toda petición imposible puede convertirse en milagro? Así como los padres no le dan a los hijos todo lo que ellos quieren, por más que los amen, porque los padres, al menos los buenos padres, ¿verdad? Porque ustedes los padres ñoños y apoyadores dan lo que sea. Ustedes, para salir de los muchachos, eso es iPad, tablet, agárrate ahí, aguántate ahí. Dios no es así. Dios no tiene iPad ni tiene tablet. Dios lo que hace es que te entrega aquellas cosas que Él sabe que están atadas a un propósito mayor. Si Dios tiene que destruir tus planes para que tus planes no te destruyan a ti, Dios lo va a hacer. Y Él va a seguir siendo bueno, Él va a seguir siendo un Dios que te ama, pero Él no está para complacer caprichos, sino para llevar a cabo su propósito en tu vida. En el verso 28 de 1 de Samuel capítulo 1 vamos a encontrar que no solamente Ana pidió a este niño a Jehová, ella también le prometió a Dios cuando le pidió el niño que ella lo iba a dedicar a Él todos los días que viva. Ve mirando lo que te estoy diciendo, porque muchos de ustedes son los que piden carro. Señor, dame un carro que le voy a dar una bola a los hermanos cuando llueva. Y entonces cuando llueve, tú no quieres que los hermanos te ensucien el carro. Jesús, escucha esto. Qué lindo, ¿no? Cuando llueve, entonces tú saltas y que no, que la calle se pone picante y yo no quiero coger tapones. Pero tú no puedes ir en oración a pedirle a Dios un milagro para un carro. Cuando viene el milagro, entonces tú quieres usar el milagro como tú quieras. Alaba a Dios. Así no. Ana se comprometió en hacer un voto íntimo con el Señor. Le dijo, mira, si tú me das un hijo, yo lo voy a hacer que viva para ti y lo voy a dedicar a ti todos los días que viva. Y dice el verso 28 del capítulo 1, después que ella dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, dice, y allí adoró a Jehová. Ana no solamente hizo pacto para pedir, sino que ella cumplió el pacto cuando recibió. Porque es más difícil que pedir un milagro es poder mantener el milagro. Declárale eso a la multitud. Tú te estás dando cuenta el por qué hay muchas cosas que están estancadas. Porque mi cariño, pedir el milagro es una cosa y cumplirle a Dios después que tengo el milagro es otra. Ana, Dios le dio ese hijo. Y Ana no dijo, ay, pero que es mi único niño. Ay, es que yo no estaba pensando bien cuando yo lo pedí. Ay, no, espérate, Jehová, chancéame. No. Ana dijo, todos los días que viva, este niño yo lo dedicaré a ti. Y dice la Biblia que cuando este niño ya dejó de tomar el seno, Ana volvió al lugar a donde le fue entregado su hijo, que fue en el altar, y ella lo dedicó a Dios y se lo dejó a Elí, al sacerdote. Yo te hago la pregunta, el día que Dios te cumpla, ¿tú le vas a poder cumplir a Dios? El día que Dios te entregue. Eso que dicen, de que Señor, si tú me bendices con qué cosa, mira, te juro que te voy a servir, Señor. De ahí para adelante te sirvo todos los días de mi vida. Dios mío, todito conocemos a alguien que estaba en una situación de apuro y entró delante de Dios con votos a la ligera, que pidieron cosas que cuando Dios se la concedió, ellos no fueron capaces de cumplir. No conocemos a tartitas que estaban al borde de la muerte y pidieron de que Señor, sálvame, Señor esto, Señor aquello. Y después que Dios los salva, ¿sabe lo que hicieron? Agarraron el talento que Dios le dio, el break que Dios le dio, para seguir cantándole al diablo. Alaba. Dios mío, pero qué diablura en el diablo. Pero Dios mío. Entonces quiero que tú sepas que eso pasa en el mundo, pero también pasa en la iglesia. Que la gente agarra el poder de Dios para obtener ciertos caprichos y luego no es capaz de cumplirle a Dios cuando Dios ya le cumplió. Pregúntate, el día que Dios me entregue el milagro, ¿yo voy a poder seguir siéndole fiel a Él? ¿O el milagro
va a desviar mi corazón para yo hacer mi voluntad. Me imagino que este no era el mensaje sobre milagros que tú estabas buscando, pero definitivamente era el mensaje que necesitabas. La historia de Ana nos recuerda nuestra incapacidad de manipular a Dios con nuestras necesidades, pero también cómo las intervenciones divinas no son una ocurrencia que yo la puedo planificar en un evento o en un culto, sino que están atadas a la soberanía y al propósito de Dios sobre nuestras vidas. Mi recomendación es que si tú estás pasando por alguna situación que amerita un milagro, es que te humilles delante de Dios. El mismo Espíritu Santo que dice la palabra de Dios que te guiará a toda verdad, te va a poner claro, te va a dar discernimiento para saber si lo que necesitas es un milagro o un cambio de vida. Si lo que necesitas es seguir clamando por un milagro o simplemente hacer como le pasó al apóstol Pablo, que pidió muchas veces que le fuera quitado el aguijón y que el Señor le dijera: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiero decirte que la perfección del poder divino en medio de nuestras debilidades también es un milagro. También es un milagro el poder resistir en medio de la prueba, de la batalla. También es un milagro el hecho de que Dios no haga nada, porque todo el mundo dice: wow, ¿y cómo es que fulano puede estar vivo sin que pase nada? Usted no sabe toda la gente que ha estado enferma, que tiene diagnósticos, que la gente ha dicho de que te va a morir mañana, te va a morir ahorita, y esto que sí o qué, y de repente pasan años y la persona no mejora, pero está viva. ¿Acaso no ese es un milagro también? Que a lo mejor el milagro no se ve como tú lo estás pidiendo, pero definitivamente Dios está presente y está haciendo una obra. Su palabra dice que cercano está Jehová a aquellos que son quebrantados de corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te ayude a atesorar estas palabras, a ponerlas por obra en tu vida y que Dios pueda darte la dirección y el discernimiento para saber qué vas a hacer en este momento. Dios te guarde, shalom, y nos vemos en el otro.